Fe para la vida diaria. Lección 7. Rema, la palabra que da fe. Como todas nuestras clases, esta tiene un objetivo. El objetivo de esta es comprender que así como es necesario creer en el conocimiento de la palabra de Dios, también es necesario crecer en fe y que esto sucede hasta que oímos la palabra de Dios. El versículo central de esta clase es Romanos 10:7, que dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta clase aprenderemos dos palabras, logos y rema, y sus diferencias. Lo que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores es que la palabra hablada tiene una creatividad asombrosa y su uso correcto es vital para la vida cristiana victoriosa. Sin embargo, esta palabra hablada debe tener su base correcta para ser aún más eficaz, y en esta clase lo aprenderemos. Hay diferencias entre la palabra de Dios que da conocimiento, que genera acerca de Él, y la palabra de Dios que da fe en ciertas circunstancias y problemas específicos. Es precisamente esta última, la fe, que produce los milagros. Etimológicamente, en el idioma griego, hay dos palabras que se traducen como palabra. La primera es logos y la segunda es rema. Dicho en otras palabras, logos es conocimiento, mientras que rema es fe. Logos, la palabra que da conocimiento, y rema, la palabra que despierta o desata la fe. Podemos leer, hablando de logos, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo recibimos todo este conocimiento que necesitamos acerca de Dios y de sus promesas. Podemos aprender la palabra, es decir, aprender logos. Al leer, lo que se recibe es conocimiento y comprensión de Dios. Pero solo leer o solo por leer no recibimos de todo la fe. Nos maravillamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos maravillamos de lo que Jesús hizo en su venida y de las promesas que están guardadas para nuestras vidas, pero no siempre despierta en nosotros la fe. En Romanos 10:17, tal como leímos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Específicamente nos dice este versículo que la fe viene por oír la palabra, es decir, por oír la rema. Nos hace ver que lo que necesita para edificar la fe es algo más que la mera lectura de la palabra. Nos hace entender este versículo que necesitamos la palabra hablada, pero ahora necesitamos escuchar, no solamente hablar. Vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Rema es una palabra dada. Una definición de rema que se tienen que aprender para entender bien este concepto de esta lección es: rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Vamos a entender esto un poco más con un ejemplo. En cierta ocasión, un grupo de jóvenes que deseaban asistir a una reunión cristiana, una noche llegó a la orilla de un río. Era necesario cruzar ese río porque las reuniones se daban cruzando al otro lado. Pero al ver que el río estaba crecido, los jóvenes decidieron no ir y quedaron desalentados. Sin embargo, había 3 chicas en ese mismo grupo, las cuales se juntaron y dijeron: ¿por qué nosotras no podremos cruzar este río? Pedro caminó sobre las aguas
Y el Dios de Pedro es nuestro Dios también. El Jesús de Pedro es el Jesús de nuestro también. Y la fe de Pedro también es nuestra fe. Si Pedro caminó sobre las aguas, nosotras creemos y vamos a caminar sobre las aguas también. Una vez que dijeron esto las chicas, las tres se arrodillaron, se tomaron de las manos y citaron la escritura, mencionando a Pedro caminando sobre las aguas. Dijeron a todos que ellas repetirían ese milagro que hizo Pedro a través de Jesús. La vida de todos a través de la vista, de todos los demás jóvenes. Entraron estas tres chicas resueltamente en las aguas. Cabe mencionar que el río estaba muy crecido y que la corriente era muy fuerte. Esas tres chicas se sumergieron inmediatamente y 3 días después, lamentablemente, sus cadáveres fueron hallados flotando en el mar. Es muy triste cómo tuvo este resultado tan fatídico, pero también es triste que los periódicos no cristianos atacaron la fe de esta situación de una manera muy grave. En algunos periódicos se leía en los titulares: el Dios de los cristianos no pudo salvarlos. ¿Por qué su Dios no contestó sus oraciones llenas de fe? Y vamos a entender realmente qué es lo que pasó en estas circunstancias. Si las chicas tenían fe, las chicas oraron con fe, pero ¿qué fue lo que falló en esta parte? ¿Existe una respuesta ante este acontecimiento? Pues claro que la hay. La respuesta es lo siguiente: esas niñas habían creído, ciertamente, habían ejercido fe en la palabra de Dios, pero ¿qué había de diferencia entre su situación y la situación de Pedro? Que Dios no les había dado la indicación que caminaran sobre el agua. Si recordamos las escrituras, Pedro nunca caminó sobre las aguas por razones que él conociera la palabra de Dios. En Mateo, precisamente 14:28, nos dice claramente que Pedro le pidió a Jesús que le diera una palabra específica para él. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A lo que Jesús le dio la palabra, es decir, le dio la indicación, y le dijo: ven. Y esa fue la diferencia. En pocas palabras, Jesús le dio fe, le dio la orden, le dio la palabra, le dio la rema, cosa que a estas chicas les faltó. No recibieron esa indicación. La palabra que Jesús le dio a Pedro no era logos, sino rema. Jesús dio una palabra específica, ven, a una persona específica, a Pedro, en una oración específica, que es el agua. Si recordamos, esto es lo que significa rema, una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Rema pues trae fe. La fe viene por el oír de rema. Pedro nunca caminó sobre las aguas solo por el conocimiento de Dios, caminó porque recibió rema. Paciencia, el elemento necesario. Logos puede adquirir conocimiento de quién o qué es Dios, pero logos no siempre se hace en fe. Es decir, por medio de logos, nosotros podemos conocer a Dios, las maravillas que hizo de su creación y lo maravilloso que es nuestro Dios, pero solo es conocimiento. En resumidas cuentas, debemos adquirir conocimiento de la palabra de Dios, ciertamente, porque el Espíritu Santo tomará de lo que hemos aprendido y nos dirá cómo y en qué momento aplicar
lo aprendido para que se haga realidad en nuestras vidas las promesas de Dios. Es decir, que debemos de aprender la palabra, pero estar expectantes a que el Espíritu Santo nos diga en qué momento debemos aplicarla en nuestra vida. Vamos a ver un caso ahora en Colosenses 3:13. Mientras lo buscan, les platicaré una historia. Resulta que, en cierta ocasión, un matrimonio había discutido una noche y se fueron a dormir molestos. A la mañana siguiente, el esposo se levantó y recordó la discusión de matrimonio que había tenido anteriormente. Pero algo dentro de sí le dijo que tenía que perdonar como Jesús había perdonado, tal y como lo dice Colosenses 3:13. El Espíritu Santo le dio la idea para escribir una nota a su esposa, la cual escribió y se la dejó. Una hora después, el esposo recibía una llamada de su esposa para pedirle perdón también, y así lograron reconciliarse al oír la dirección de Dios. Esto es, al oír la palabra, es decir, al oír la rema. Él ya tenía logos, es decir, ya tenía el conocimiento. Ahora lo que aplicó fue rema, que el Espíritu Santo le dio a través de la palabra que él ya sabía. Es común para algunas personas desesperarse ante una situación que les esté afligiendo, y más cuando leemos, aprendemos y seguimos tomando las enseñanzas acerca de Jesús, y aún así no vemos resultados a nuestro favor por ningún lado. Sin embargo, debemos de tener paciencia y aprender a esperar en la palabra, tal y como nos lo dice Isaías 30:15, que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hasta que el Espíritu de Dios haga viva su palabra en nosotros y nos guíe a lo que tengamos que hacer como dice su palabra. Hasta ese momento tendremos que tener paciencia y esperar en Dios, tal y como dice su palabra. Para concluir con este tema, tenemos unas acciones para esta semana. De todos los versículos que han escuchado y aprendido, vuelvan a leerlos una vez más. Vuelvan a leer aquel que les dio una esperanza en alguna situación específica. Una vez que lo hayan encontrado, subráyenlo, escríbanlo varias veces en una hoja, o memorícenlo, o ambas cosas. Pero sobre todo, después de leerlo, tomen unos minutos para buscar la calma y meditar en lo que dice ese versículo. Ver si realmente sienten esa necesidad o ese alivio a esa necesidad. Tengan paciencia, pues la paciencia hay que ponerla en acción. No hagan nada rápido, no hay prisa en este momento. Disfruten de ese momento y descubran lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esa situación específica. Gracias.